Bien. Y hoy nos toca la lectura del prólogo y de la primera parte del primer manuscrito. Bien. Pero antes quiero hacer un recordatorio de en qué consiste exactamente los manuscritos de economía llamados de economía y filosofía. El manuscrito número 1 son 36 páginas, 9 folios, 18 hojas, que fueron unidos por Marx formando un cuaderno. Las páginas fueron divididas antes de escribir en ellas en 3 columnas, por medio de 2 rayas verticales. Cada una de las columnas lleva de izquierda a derecha el siguiente título. Títulos de Marx: salario, beneficio del capital y renta de la tierra. Aparentemente, dice Rubio Llorente, pero no solo Rubio Llorente, porque sea un renegado socialdemócrata, también lo dice Ripalda. Aparentemente, Marx pensaba desarrollar paralelamente estos 3 temas con igual extensión. Yo no sé de dónde se han sacado eso. ¿Y cuál es la apariencia que lleva eso? Por el contrario, a mí me parece que poner una columna de salario, beneficio y capital responde a la lectura de los clásicos de la economía, de Adam Smith y de Ricardo, los cuales dicen que el precio expresa las 3 fuentes de la ganancia: la ganancia del trabajo, la ganancia del capital y la ganancia de la tierra. O que el valor añadido, un tema que a Marx le dio mucho que debatir después, el valor añadido se expresa, como se expresa, por ejemplo, en la contabilidad nacional, en la renta de los factores. Y los factores son el trabajo, el capital y la tierra. Con lo cual, más que un intento de debatir con igual extensión una reflexión sobre esos temas, lo que está intentando Marx, en mi opinión, es decir, bueno, vamos a ver cómo se relacionan estos 3 factores, porque a mí me parece que esto es un elemento que habrá que criticar en los economistas, en los autores de la economía política. No porque quisiera, porque si quisiera tener la misma extensión, podía escribir primero 3 páginas, luego 3 páginas y luego 3 páginas. No tiene ningún sentido buscar la proporción de las 3 reflexiones poniendo 3 columnas. Bueno. Tanto eso es una cosa que se reitera en todas las ediciones, se ve que unos se leen a otros y repiten las mismas cosas sin reflexionar demasiado en ocasiones. Pero sí es importante, que son un principio de la economía política que Marx está estudiando, o empezando a estudiar. Marx escribió sobre la totalidad de las páginas sin respetar la división en columnas. Esta parte es la que, de acuerdo con el contenido, se ha titulado El trabajo enajenado. El manuscrito se interrumpe en la página 27. El manuscrito segundo se ha perdido. Solo nos quedan 4 páginas, numeradas de la 40 a la 43. Comienza a la mitad de una frase y constituye manifiestamente solo el fragmento final de un escrito más amplio. O sea, tenemos un manuscrito, el segundo manuscrito, las páginas finales, y el manuscrito tercero está contenido en un cuaderno formado por 17 folios, 34 hojas, 68 páginas, las últimas 23 no escritas. Por lo tanto, quiere decir que abandonó la redacción de ese manuscrito. La numeración de Marx salta de la página 21 a la 23, de la 24 a la 26, según el crítico de Sánchez Vázquez, que tiene apellido vasco mexicano. Según Veraza, es porque Marx se lió con la numeración, no tiene mayor trascendencia. Comienza el manuscrito con 2 apéndices a un texto perdido, que han sido titulados respectivamente por Adoraski, Propiedad privada y trabajo, Propiedad privada y comunismo. Sigue la crítica de la filosofía hegeliana, el prólogo y los breves comentarios sobre el dinero. Bien, el amigo Veraza dice que se ha hecho una gran traición histórica a Marx, sacando el prólogo de ese tercer manuscrito y poniéndolo como prólogo, que eso hace perder
toda la perspectiva crítica revolucionaria de Marx, que en los manuscritos ya incluye todo su trabajo posterior. Y que es una traición reiterada de Dietz, de la traducción de los alemanes, de la traducción rusa, de la traducción de Wenceslao Rosas, de todas. De la de Cartago, todas son unos traidores. Bueno, ya vamos a ver que el prólogo no da para tanto. El prólogo no da para tanto. Bien, en la edición de las obras de Marx y Engels, el número, que como sabemos era un proyecto que tenía Sacristán, que se quedó sin dinero, y solo sacaron, pues, 7, 8 volúmenes, el Capital, el tomo primero, el segundo, el tercero no, la ideología alemana también está traducido, creo. Bueno, hay unos cuantos. Y uno de ellos son una serie de escritos de juventud de Marx, en el que incluye los manuscritos de París. Los manuscritos económico-filosóficos y los cuadernos de notas, que vamos a leer nosotros también. Y la traducción es de Ripalda. Tres manuscritos, que dice Ripalda, dice, 3 manuscritos escritos aproximadamente entre abril y agosto del 44, hechos por Riazanov, que los editó por primera vez en el 32, en la antigua edición Mega, con el título Manuscritos del año 44 sobre economía y filosofía. Como subtítulo, la misma edición propuso Para una crítica de la economía nacional, con un epílogo sobre la filosofía hegeliana. En efecto, el 10 de febrero del 45, Marx se comprometió con un editor alemán a presentarle una crítica de la política y la economía nacional. Los fragmentos de esta obra inacabada, si bien sus materiales fueron aprovechados en parte para la Sagrada Familia, se refieren únicamente a la crítica de la economía nacional, con excepción de la parte dedicada a Hegel. Como en la edición Mega ha sido separado del tercer manuscrito el prólogo del conjunto y el capítulo sobre Hegel, que hace de conclusión, siguiendo el plan general e indicaciones precisas de Marx en el mismo texto, efectivamente ya veremos que hemos visto que en el prólogo lo dice, la paginación original de cada uno de los manuscritos en números romanos y reproducida en el texto, también en la edición de Alianza Editorial. El primer manuscrito se atiene más a los textos de economía política que le sirven de base, como también lo habían hecho también los extractos de lectura del mismo año. De modo análogo, el manuscrito de Kreuznach comenzaba teniéndose más al texto comentado de Hegel. Luego va perfilándose cada vez más la nueva óptica crítica. El proyecto de crítica de la filosofía de Hegel no pasó en realidad de la introducción. Un proyecto que tenía y no lo llegó a realizar. El proyecto de crítica de la filosofía del derecho no pasó en realidad de la introducción. Una parte de él fue realizada en borrador dentro de los manuscritos de París, lo que tenemos en el tercer manuscrito, pero a un nivel más general. Otra parte, la principal, la habría constituido la reelaboración del manuscrito de Kreuznach, que Marx no realizó. Una causa importante de este abandono ha sido el desplazamiento del horizonte teórico de Marx. La introducción, el manuscrito de Kreuznach es la introducción a la crítica de la filosofía de Hegel. La introducción a la crítica de la filosofía del derecho de Hegel. Hace la introducción. Luego se pone a estudiar a los economistas lee el texto que le impacta de Engels, que ya hemos leído. Dice, no, aquí es la economía. Y comienza a redactar las notas sobre las lecturas, cuadernos de París, y a redactar esta reflexión en de los manuscritos, donde en el tercero introduce, bueno, voy a ver si continúo con la crítica de la filosofía del derecho de Hegel, pero la abandona. Y lo que retoma a partir de ese momento, pues va a ser en la crítica de la economía política. Y aunque precisa en sus últimas páginas como proletariado, el sujeto de la praxis de que hablaba en la cuestión judía, a lo largo de todo el artículo del bolsillo tiene esto. Bien, en síntesis, este es el contenido de los manuscritos, pero estos son los títulos que tienen los distintos apartados,
Pero solamente lo que está en rojo corresponde a títulos de Marx. El resto, el capital, el beneficio del capital, la dominación del capital del trabajo, la acumulación, el trabajo enajenado, que tanto debate da lugar, el manuscrito, las 4 páginas del manuscrito segundo, antítesis del capital y el trabajo, la relación de la propiedad privada, el manuscrito tercero, propiedad privada y trabajo, privada y comunismo, necesidad, producción y división del trabajo, dinero, crítica de la dialéctica hegeliana y de la filosofía hegeliana en general, crítica a la fenomenología y el concepto de saber absoluto, capítulo final de la fenomenología, todo eso son títulos de los editores, fundamentalmente de los editores alemanes de la Mega. Bueno, el prólogo en particular es bastante menos de lo que dice Veraza, porque el propio Marx tacha la mayor parte del contenido del prólogo. Si nos fijamos en la edición que estamos leyendo, empieza en la página 47, pero en la página 48 ya hay un primer párrafo tachado por Marx. Por el contrario, el ignorante crítico que trata de esconder su total ignorancia, eso Marx lo tachó. Y también tachó el último párrafo de la página 48. Aparte de estos escritores que se han ocupado críticamente, que por cierto, en la edición de Alianza no aparece entre corchetes, luego no aparece como tachado. Pero ese, allí sí, en la de Venceslao. Que Venceslao, al final. Venceslao, o sea, aparece el cierre del corchete, pero no aparece el inicio. No aparece el inicio. En la siguiente página 49, la mitad, si está, aparece el corchete, solo lo expresa en forma negativa, toda la mitad de la página está tachada, la página 50, el primer párrafo también. Y el último párrafo de la página 50 también. Dice Ripalda, a diferencia de lo que dice Veraza, que es la gran traición porque en el prólogo es donde confluye toda la reflexión que ha hecho Marx, que le hace ver que el nuevo proyecto tiene que ser la crítica de la economía política. Dice Ripalda que solamente quitando los párrafos tachados por Marx tiene sentido el prólogo. Bueno, vamos a leer el prólogo tachando los párrafos que Marx ha tachado. No tengo que asegurar al lector me he liado yo. Aquí. He anunciado ya en los anales franco-alemanes la crítica de la ciencia del Estado y del derecho bajo forma de una crítica de la filosofía hegeliana del derecho. Al prepararla para la impresión se evidenció que la mezcla de la crítica dirigida contra la especulación con la crítica de otras materias resultaba inadecuada. Entorpecía el desarrollo y dificultaba la comprensión. Además, la riqueza y diversidad de los asuntos a tratar solo hubiese podido ser comprendida en una sola obra de un modo totalmente aforístico. Y a su vez, tal exposición aforística hubiera producido la apariencia de una sistematización arbitraria. Es decir, en la crítica a la filosofía hegeliana del derecho, al prepararla, me he dado cuenta que hay que meter un montón de elementos que no tienen que ver con la crítica de la filosofía hegeliana del derecho, y si lo mezclamos, esto es incomprensible. Por eso haré, pues, sucesivamente, en folletos distintos e independientes, la crítica del derecho, de la moral, de la política, etc. Y trataré, por último, de exponer en un trabajo especial la conexión del todo. Uno de los tantos proyectos, digamos, de redacción de Marx que se queda, al final, pues, por distintas razones, en el aire. La relación de las distintas partes entre sí, así como la crítica de la elaboración especulativa de aquel material. Por esta razón, en el presente escrito, este es el prólogo de lo que supuestamente va a dar a la impresión, solo se toca la conexión de la economía política con el Estado,
el derecho, la moral, la vida civil, etcétera, en la medida en que la economía política misma, ex profeso, toca estas cuestiones. Por tanto, lo que voy a hacer es una reflexión sobre la economía política. Por cierto, en la traducción habla de economía política, que es como la denominan los clásicos ingleses. Pero Marx, lo mismo que Engels en su esbozo, no utiliza el término economía política, utiliza el término national economy, que es economía nacional, que es el término que utilizó List, el economista List, al que Marx tenía tanta manía, en el libro que publicó el año anterior, en el 42, esto es del 44, hace 2 años antes, que está traducido al español desde el año 1944, 100 años después, en México, Fondo de Cultura, libro muy interesante, que se llama Tratado, se me ha olvidado, Tratado sobre la economía nacional alemana. Sí, no, sobre la economía nacional, en general. Obviamente lo hace desde la perspectiva de la Constitución alemana. Es muy interesante porque ahí dice qué es lo que es una nación, cómo se tiene que construir, qué necesidades tiene, etc. Es decir, el término national economy es de los economistas alemanes. Luego, a medida que siga leyendo a los ingleses y sobre todo, obviamente, cuando se traslade a Inglaterra al exilio, adoptará ya el concepto de los británicos, economía política. Pero si cada vez que aparece aquí el término economía política, Marx está utilizando national economy, economía nacional. Pero bueno, es un tema de terminología que no afecta al concepto. Bien, solo voy a tratar de aquello que trata la economía política. No tengo que asegurar al lector familiarizado con la economía política que mis resultados han sido alcanzados mediante un análisis totalmente empírico, fundamentado en un concienzudo estudio crítico de la economía nacional, de la national economy, de la economía política. Es obvio, ¿cómo he hecho ese estudio? Es obvio que además de los socialistas franceses e ingleses, también he utilizado trabajos de socialistas alemanes. Los trabajos alemanes densos y originales de esta ciencia, se reducen realmente, aparte de los escritos de Weitling, al artículo de Hess publicado en los 21 pliegos. 21 pliegos es el nombre de una revista que editaban los exiliados alemanes en Suiza, porque Prusia, las leyes de la censura prusiana solo permitían importar revistas que tuvieran un máximo de 21 pliegos. Si tenía 23, no podía entrar porque le costaba mucho a los censores leerlo. Entonces le habían puesto ese título. Que Hess publicó los 21 pliegos. Y al bosquejo para la crítica de la economía política, por la economía nacional de Engels, en los anuarios franco-alemanes, en donde yo anuncié igualmente, de manera totalmente general, los primeros elementos del presente trabajo. Está diciendo, ojo, Engels, pero yo también. No, aquí no ha sido él el que ha dicho que yo también allí, la verdad. Y eso no lo he visto en los textos de Marx, en los anuarios, que me parecen más jurídico-políticos que otra cosa. Pero bueno, no, yo también ya sabía ya que por aquí iba la cosa. Bien, llama la atención que cita a Weitling, a Hess y a Engels, pero se olvida de citar al autor alemán fundamental que cita en el manuscrito, que es Wilhelm Schulz. Obviamente, que era un militar radical, del que ya hemos hablado en otra ocasión, no me acuerdo cuándo fue, pero sí hemos hablado aquí en alguna ocasión, que, bueno, era partidario de un socialismo humanista un poco utópico, y por tanto al que no le tenía mucho aprecio. Sin embargo, su texto vamos a ver que es clave para entender, mucho más que los de Hess o de Weitling, para entender por dónde va la reflexión de Marx. Solo de Feuerbach arranca la crítica positiva, humanista y naturalista. Cuanto menos ruidoso, tanto más seguro, profundo y amplio y permanente es el efecto de los escritos feuerbachianos. Los únicos
desde la lógica y la fenomenología, es decir, los únicos desde Hegel, en los que se contenga una revolución teórica real. Bueno, es evidente, esto le sirve a muchos comentaristas de este texto para decir que Marx sigue siendo feuerbachiano, porque dice, no, es que en Feuerbach hay una revolución teórica real del mismo nivel, dice, que puede haber en Hegel. Bueno, pues de la misma forma que se olvida de algunos a los que le debe de Schulz, que no es muy simpático para él, y nombra a otros que no le aportan gran cosa, pues bueno, no creo que yo, en mi opinión, no es tan feuerbachiano como dice. En oposición a los teólogos críticos de nuestro tiempo, ¿quiénes son los teólogos críticos? La izquierda hegeliana, y en particular Bruno Bauer. En oposición a los teólogos críticos, no hace referencia a los teólogos de la Iglesia protestante o católica, es un término peyorativo para referirse a la izquierda hegeliana. En oposición a los teólogos críticos de nuestro tiempo, he considerado absolutamente indispensable el capítulo final del presente escrito, la discusión de la dialéctica hegeliana y de la filosofía hegeliana en general. ¿Por qué? Pues porque está en una pelea con ellos. Por eso después va a sacar con Engels la Sagrada Familia al año siguiente. Le critica a todos, a Stirner, a Bruno Bauer, a Feuerbach y a todos. ¿Por qué he escrito esto en este manuscrito? Pues porque es la pelea en la que estoy metido en este momento. En oposición a los teólogos críticos de nuestro tiempo, he considerado absolutamente indispensable lanzarles un viaje teórico, un viaje dialéctico, la discusión de la dialéctica hegeliana y de la filosofía hegeliana en general. Pues tal trabajo no ha sido nunca realizado, lo cual constituye una inevitable falta de sinceridad, pues incluso el teólogo crítico continúa siendo teólogo y, por tanto, o bien debe partir de determinados presupuestos de la filosofía como de una autoridad, o bien, si en el proceso de la crítica y merced a descubrimientos ajenos nacen en él dudas sobre los presupuestos filosóficos, los abandona cobarde e injustificadamente, prescinde de ellos, se limita a expresar su servidumbre con respecto a ellos y el disgusto el disgusto por esta servidumbre en forma negativa y carente de conciencia y sofística. Considerada con exactitud, la crítica teológica, bien que en el comienzo fuese un momento real del progreso, no es en última instancia otra cosa que la consecuencia y culminación, llevadas hasta la caricatura teológica, de la vieja trascendencia filosófica y concretamente hegeliana. En otra ocasión mostraré en detalles esta némesis histórica, esta interesante justicia de la historia que destina a la teología, que fue en otros tiempos el lado podrido de la filosofía, a exponer también ahora la disolución negativa de la filosofía, es decir, su proceso de putrefacción. Ya está, ahí se acaba lo que de prólogo tiene escrito Marx, que al final lo ha tachado. Como vemos, no da para mucho. Bueno, sí, da para algo. Nos muestra cómo Marx ahora está centrado en la economía política, tiene un ajuste de cuentas pendiente con la izquierda hegeliana, no se resiste a meterlo en un texto que dice que solo va a hablar de aquellas cosas que habla la economía política, pero solo voy a hablar de aquello que habla la economía política, pero a estos tengo que darles un... luego lo va a hacer más extenso en el otro texto. Bien, eso por lo que se refiere al prólogo. ¿Qué pasa con el... aquí tengo algunas notas, se me escapen, lo voy a poner así. Con la primera parte del manuscrito, primero es donde habla sobre el salario, que es lo que vamos a ver a continuación. Bueno, ahí hice una serie de cuestiones al principio, son reflexiones suyas y sobre todo son citas de autores y en particular de Schulz, de Wilhelm Schulz.
El salario está determinado por la lucha abierta entre capitalista y obrero. Necesariamente triunfa el capitalista. El capitalista puede vivir más tiempo sin el obrero que este sin el capitalista. La unión entre los capitalistas es habitual y eficaz. La de los obreros está prohibida y tiene funestas consecuencias para ellos. Además, el terrateniente y el capitalista pueden agregar a sus rentas beneficios industriales. El obrero no puede agregar a su ingreso industrial ni rentas de la tierra ni intereses del capital. Por eso es tan grande la competencia entre los obreros. Luego, solo para el obrero es la separación entre capital, tierra y trabajo, una separación necesaria y nociva. El capital y la tierra no necesitan permanecer en esa abstracción, pero sí el trabajo del obrero. Para el obrero es, pues, mortal la separación de capital, renta de la tierra y trabajo. Sí. Marx todavía no ha desarrollado, no acepta la teoría del valor de los clásicos. El precio lo fija la oferta y la demanda. La demanda de hombres regula necesariamente la producción de hombres, como ocurre con cualquier otra mercancía. Con la gravitación del precio de mercado hacia el precio natural, recordemos, el precio natural es el precio, lo que hoy se llama precio de equilibrio, en la terminología de los economistas clásicos, en lo que Marx llama el precio de producción. Es el precio al que salen los productos de la fábrica. Y el precio de mercado es aquel que se fija por la oferta y la demanda. Todos los clásicos, la inmensa mayor parte de ellos, consideran que hay dos precios básicos. El precio natural, que podríamos llamar hoy precio de coste, precio de equilibrio básico, y el precio de mercado. El precio de mercado fluctúa, pero siempre gravita en torno al precio natural o precio de producción en el caso de Marx. Con la gravitación del precio de mercado hacia el precio natural, es así el obrero el que más pierde y el que necesariamente pierde. Es decir, en función de las variaciones de la oferta y demanda de trabajo, su precio tiende a ser siempre el precio natural. No se separa mucho de él. Y justamente la capacidad del capitalista para dar a su capital otra dirección es la que o priva del pan al obrero, limitado a una rama determinada de trabajo, o le obliga a someterse a todas las exigencias de ese capitalista. Continúa el texto. El obrero no tiene necesariamente que ganar con la ganancia del capitalista, pero necesariamente pierde con él. Como vemos, todo el rato está poniendo en oposición esa forma del precio, esa forma del valor net, del producto neto, del valor añadido, que es el salario frente al capital y la renta de la tierra. El obrero no tiene necesariamente que ganar con la ganancia del capitalista, pero necesariamente pierde con él. Así, el obrero no gana cuando el capitalista mantiene el precio del mercado por encima del natural, por obra de secretos industriales o comerciales, del monopolio o del favorable emplazamiento de su terreno. Interesante como aquí, cosa que no es tan propio de otros textos posteriores, Marx considera que hay el precio de monopolio, el monopolio tiene la capacidad de fijar un precio por encima del precio de equilibrio, que esa es la interpretación tradicional, estándar, neoclásica de lo que es un monopolio, la ausencia de competencia. Esto no es tan así en otros textos donde el concepto de competencia es un poco más sofisticado, pero en estas primeras lecturas, pues Marx cae en algunos vicios de la economía política. Los precios del trabajo de los distintos tipos de obreros difieren mucho más que las ganancias de las distintas ramas en las que el capital se coloca. En el trabajo, toda la diversidad natural, espiritual y social de la actividad individual se manifiesta y es inversamente retribuida, en tanto que el capital muerto va siempre al mismo paso y es indiferente a la real actividad individual. En general, hay que observar que allí donde tanto el obrero como el capitalista sufren, el obrero sufre en su existencia y el capitalismo en la ganancia de su inerte mamón. Es decir, el obrero no tiene para comer y el otro no tiene para comprar, para invertir.
El obrero ha de luchar no solo por su subsistencia física, sino también por lograr trabajo. Es decir, por la posibilidad, por los medios, de poder realizar su actividad. Tomemos las tres situaciones básicas en que puede encontrarse la sociedad y observemos la situación del obrero en ellas. Recordemos que esto es del año 44, todavía la jornada de trabajo es de 12 horas. No se ha conseguido todavía ni la jornada de 10 horas. Y el trabajo infantil no ha sido limitado todavía. Va a ser limitado en la década siguiente. Bien, tres situaciones básicas. Yo realmente la tercera no la he encontrado, porque he visto dos. Igual es que no lo he leído bien. Primero, si la riqueza de la sociedad está en descenso. Y luego, si la riqueza de la sociedad está aumentando. Dice, si la riqueza de la sociedad está en descenso, el obrero sufre más que nadie. Pues aunque la clase obrera no puede ganar tanto como la de los propietarios en una situación social próspera, ninguna sufre tan cruelmente en el declive como la clase de los obreros. Dice Ripalda a este respecto. No solo esta cita es de Adam Smith, también lo es la hipótesis de las tres situaciones. En la riqueza de las naciones aparece esa misma reflexión. Vamos a suponer que la riqueza está descendiendo, que la riqueza está subiendo y la tercera que no me acuerdo cuál es. En cambio, los considerandos a la segunda situación, que no son estrictamente económicos, son propios de Marx. Se apartan crecientemente de Smith, hasta llegar a constituir fuera del terreno económico una abierta antítesis de Smith en la tercera situación. El que más está muy apegado todavía a la economía política. El obrero, siguiente transparencia. ¿Qué ocurre si aumenta la riqueza? Si la riqueza de la sociedad, tomemos ahora una sociedad en la que la riqueza aumenta. Dice, si la riqueza aumenta, la demanda de trabajo crece sobre la oferta de trabajo. Y eso se traduce en un aumento de los salarios. Pero, ¿qué pasa? Cuanto más quieren ganar los trabajadores, y pueden ganar más porque hay una demanda creciente de trabajadores, cuanto más quieren ganar, tanto más de su tiempo deben sacrificar. Y enajenándose de toda libertad, han de realizar, en aras de la codicia, un trabajo de esclavos. Con ello, acortan su vida. Es decir, los trabajadores tienen que trabajar más horas, porque ahora tienen más incentivos para trabajar más horas, porque van a cobrar más por hora, pero dice más, trabajar cansa. Trabajar es una necesidad, pero no es un privilegio ni un derecho. Es una necesidad. El derecho es el derecho a la pereza. Cuando Lafargue escribe eso, no está traicionando a Marx. Y ya lo veremos con la cita que hace de Schulz más adelante. En primer lugar, el alza de los salarios conduce a un exceso de trabajo. Cuanto más quieren ganar, tanto más de su tiempo deben sacrificar. Este acortamiento de la duración de la vida es una circunstancia favorable para la clase obrera en su conjunto, porque con él se hace necesaria una nueva oferta. Es decir, como se mueren más rápido los obreros que se agotan trabajando, otros nuevos pueden acceder a puestos de trabajo. Esta clase ha de sacrificar continuamente una parte de sí misma para no perecer por completo. ¿Cuándo se encuentra una sociedad en vías de enriquecimiento progresivo? Con el aumento de los capitales y las rentas de un país. Esto, sin embargo, solo es posible porque se ha acumulado mucho trabajo, pues el capital es trabajo acumulado. La idea clásica, pero también muy importante más. El capital es trabajo acumulado, es trabajo muerto, trabajo pasado. Es decir, porque se ha ido arrebatando al obrero una cantidad creciente de su producto, porque su propio trabajo se le enfrenta en medida creciente como propiedad ajena. Esto es clave para entender lo de la enajenación. Ya lo veremos cuando lleguemos a la parte de enajenación con una cita muy importante que tengo ya preparada de los Grundrisse. El capital, que es el producto del trabajo de ayer,
se le presenta al obrero de hoy como propiedad ajena. Al trabajo de hoy se le presenta como propiedad de otro, que no es el obrero de ayer, que podía ser el mismo, sino el capitalista. Y los medios de su existencia y de su actividad se concentran cada vez más en manos del capitalista. B, la acumulación del capital aumenta la división del trabajo y la división del trabajo el número de obreros y viceversa. El número de obreros aumenta la división del trabajo, así como la división del trabajo aumenta la acumulación de capitales. Bueno, otra idea de Adam Smith es la idea de que la riqueza de las naciones deriva de la división del trabajo. Bueno, la riqueza de las naciones, en última instancia, que deriva de la división del trabajo, se expresa como acumulación de capital, que no es sino trabajo de obreros que trabajaron ayer, pero el producto de su trabajo les ha sido expropiado, pertenece al capitalista. Así pues, incluso en la situación social más favorable para el obrero, cuando la riqueza está aumentando, la consecuencia necesaria para este es exceso de trabajo y muerte prematura, degradación a la condición de máquina, de esclavo del capital, que se acumula peligrosamente frente a él, renovada competencia, muerte por inanición o mendicidad de una parte de los obreros. Bueno, esta reflexión de los años 40, ya sabemos que luego la matiza sustancialmente en el Capital, tomo primero, donde establece categorías del ejército de reserva, pero que esta situación de muertes por inanición o mendicidad, etcétera, responde a la gestión de la fuerza de trabajo por parte del capital. Entonces, son los trabajadores que pierden el puesto de trabajo, que no llegan a poder vender su capacidad de trabajo, los que se encuentran en esas situaciones. El alza de salarios presupone la acumulación de capital y la acarrea. Enfrenta, pues, el producto del trabajo y el obrero, haciéndolos cada vez más extraños el uno al otro. Enajenación, cada vez más ajenos. Del mismo modo, la división del trabajo hace al obrero cada vez más unilateral y más dependiente. Cuando algo es unilateral, es abstracto. Pues acarrea consigo la competencia no solo de los hombres, sino también de las máquinas. Como el obrero ha sido degradado a la condición de máquina, la máquina puede oponérsele como competidor. Finalmente, como la acumulación de capitales aumenta la cantidad de industria, es decir, de obreros, mediante esta acumulación, la misma cantidad de industria trae consigo una mayor cantidad de obra hecha, que se convierte en superproducción. Crisis. La primera vez que aparece una reflexión sobre crisis económica en más, aparece aquí como superproducción. Y termina o bien por dejar sin trabajo a una gran parte de los trabajadores o bien por reducir su salario al más lamentable mínimo. Estas son las consecuencias de una situación social que es la más favorable para el obrero, la de la riqueza creciente y progresiva. Por último, sin embargo, esta situación ascendente ha de alcanzar alguna vez su punto culminante. Me imagino que esta es la tercera dimensión, ¿no? Va para abajo, va para arriba y llega a su máximo. ¿Cuál es entonces en ese punto culminante la situación del obrero? Pues aquí aparece una cita que en el texto, en la página 56, sí, está puesto como cita de Adam Smith. Los salarios y los beneficios del capital serán probablemente muy bajos en un país que haya alcanzado el último grado posible de riqueza. La competencia entre los obreros para conseguir ocupación sería tan grande que los salarios quedarían reducidos a lo necesario para el mantenimiento del mismo número de obreros. Y si el país estuviese ya suficientemente poblado, este número no podrá aumentarse. Bueno, Ricardo, que desarrolla las ideas de la economía clásica de una forma más sofisticada que Adam Smith, consideraba que el desarrollo de la sociedad capitalista llegaría al estado estacionario. Y lo expresa
de una forma más clara de lo que lo expresa aquí Adam Smith. Es decir, que esa situación en que se llega al punto culminante, el punto culminante es el estado estacionario de Ricardo, pero con una cita de Adam Smith. Y en el punto culminante, el estado estacionario, el exceso debe morir. Luego, en una situación declinante de la sociedad, miseria progresiva. En una situación floreciente, miseria complicada. Y en una situación en plenitud, miseria estacionaria. En tanto que según... Bueno, a continuación dice, esta es la reflexión que hace él. Dice, bueno, vamos a reflexionar desde el punto de vista, en página 57, coloquémonos ahora totalmente en el punto de vista del economista. Eso quiere decir que hasta aquí es su punto de vista. La forma en que él ha ido leyendo la realidad de la economía desde lo que le han ido diciendo los economistas clásicos y otras lecturas que ha dicho que dicen el prólogo que ha hecho de socialistas franceses, y alemanes también. Y ahora situémonos en el punto de vista del economista, totalmente. Y comparemos, de acuerdo con él, las pretensiones teóricas y prácticas de los obreros. Bueno, dice un montón de cosas, pero, por ejemplo, en tanto que según el economista el trabajo es el único precio invariable de las cosas, no hay nada más azaroso que el precio del trabajo. Nada está sometido a mayores fluctuaciones. Dice aquí Ripalda, Marx sigue aquí la terminología de Smith, precio del trabajo. La teoría marxista del capital se basará años después precisamente en el descubrimiento de lo que se llama precio de trabajo, que es en realidad el precio de la fuerza de trabajo. Pero eso no lo hace hasta los años 60, cuando está terminando los Grundrisse. El trabajo invertido pasa, de hecho, a constituir el capital, sin que le sean retribuidos al obrero más que los gastos de su propia reproducción. Bueno, más adelante, en la cita muy importante de Schultz, Marx sustituye el precio del trabajo, como dice Schultz, por salario del trabajo. Bueno, una precisión terminológica que tampoco nos lleva a ninguna parte. Nada está sometido a mayores fluctuaciones que el salario. En tanto que la división del trabajo eleva la fuerza productiva del trabajo, la riqueza y el refinamiento de la sociedad empobrece al obrero hasta reducirlo a máquina. En tanto que el trabajo suscita la acumulación de capitales y con ello el creciente bienestar de la sociedad, hace al obrero cada vez más dependiente del capitalista. Le lleva a una mayor competencia, lo empuja al ritmo desenfrenado de la superproducción, a la que sigue un marasmo igualmente profundo. En tanto que, según los economistas, el interés del obrero no se opone nunca al interés de la sociedad, el interés de la sociedad está siempre y necesariamente en oposición al interés del obrero. He subrayado estas palabras en rojo porque forman parte del estilo de Marx, que dice Ludovico Silva en su libro El estilo de Marx. Marx le gusta mucho las antinomias, es decir, bueno, esto sube pero baja, esto hace frío pero hace calor, eleva la riqueza pero empobrece, hay un creciente bienestar pero el obrero es cada vez más dependiente y entra en un marasmo más profundo. No se opone nunca, pero se opone siempre, necesariamente, nunca, siempre. Eso, digamos, es muy propio de estos párrafos, por lo menos de este primer manuscrito, a mí es donde está Marx más en su salsa, en su estilo, que luego en la Sagrada Familia lo despliega con fuegos artificiales. Según los economistas, el interés del obrero no está nunca en oposición de la sociedad. Primero, porque el alza del salario está más que compensada por la disminución de la cantidad de tiempo de trabajo. Bueno, esta frase a mí me resultó complicada, pero después la terminé entendiendo. Es decir, si el salario pasa por hora de 10 a 11, pero en lugar de trabajar 100 horas, se trabajan 80, el coste que tiene para el capitalista es menor. Lo que dice es que el aumento del salario
es inferior a el ahorro de horas de trabajo que se generan con la productividad, etcétera. Bueno, no lo dice, pero es la idea que está detrás. Y segundo, como que la cantidad de tiempo de trabajo, además de las restantes consecuencias antes desarrolladas. Y segundo, porque en relación con la sociedad, el producto bruto total es producto neto y solo en relación al particular tiene el neto significado. Esta frase se les ha pasado por alto a todos los traductores porque son juristas y filósofos, pero es una frase muy importante desde el punto de vista económico de Marx, porque Marx, una de las críticas importantes que va a hacer los economistas clásicos es que consideran que el producto económico es lo que hoy llamamos el PIB, el valor añadido. Y el valor añadido se puede expresar como la suma de los salarios y los beneficios, el PIB de rentas, que se le llama la contabilidad nacional. Y Marx dice en muchos textos, no, es que Ricardo y los clásicos se olvidan del consumo de capital fijo. El PIB es el valor añadido, pero también en el proceso de producción hay un valor trasladado a las mercancías, no incrementado, sino que es el desgaste que ha ido sufriendo el capital. Por tanto, en terminología hoy contemporánea, diríamos, los clásicos hacen un análisis económico en términos de PIB y Marx dice, no, hay que hacer un análisis en términos de valor bruto de la producción, que es la categoría de contabilidad nacional. Considerar el PIB, pero considerar también los consumos intermedios. Es decir, el producto bruto, no solo el producto neto. Aquí el término bruto y neto no tiene el mismo sentido que en la contabilidad de hoy. Bruto es cuando incorpora el desgaste del capital, el valor transferido por el capital, por los consumos intermedios, la electricidad gastada, las materias primas, etcétera, eso sería el bruto. Y el neto sería lo que hoy llamamos el PIB. Pero que el trabajo mismo, no solo en las condiciones actuales, sino en general, en cuanto a su finalidad, es simplemente el incremento de la riqueza. Que el trabajo mismo, digo, es nocivo y funesto, es cosa que se deduce, sin que el economista lo sepa, de sus propias exposiciones. Bueno, dice Ripalda, o no sé si Ripaldo no, sí, Ripalda. El párrafo reproduce correctamente a Adam Smith, el economista nacional, pero no por eso debe ser tenido como opinión general de la economía política. Mientras que Smith atendía al producto bruto, la suma de producción y consumo, es decir, aquello de que realmente dispone la población, lo único que interesaba a Ricardo era el producto neto, el margen de ganancia. Una interpretación, no sé por qué la ha puesto, porque Ripalda no entendió nada. Se ha equivocado completamente. Tanto Smith como Ricardo hablan de el producto neto es el valor añadido. Y el valor añadido se expresa en salarios, beneficios del capital y renta de la tierra. Eso es el valor añadido. Más lo que dice que todo ese valor añadido sale del trabajo. Y como la tierra tiene su particularidad, va a dedicar muchísima reflexión, la mayor parte de las teorías de la plusvalía, al análisis de la renta de la tierra. Y una gran parte también del volumen 2, no, el 3, del tomo 3 del Capital. Pero tanto Ricardo como Smith tienen la misma idea. No es que a Ricardo solo le preocupe el margen de ganancia. Es más, Ricardo es el que compara de forma más profunda la vinculación, la relación inversa que hay entre tasa salarial y tasa de beneficio. Bueno, de acuerdo con su concepto, esto es una expresión también muy de Marx, de acuerdo con su concepto, la renta de la tierra y el beneficio del capital son deducciones que el salario padece, aquí lo dice. En realidad, sin embargo, el salario es una deducción, de nuevo las antinomias. La renta de la tierra y el capital son deducciones del salario, pero
El salario es una deducción que el capital y la tierra dejan al obrero. Una concesión del producto del trabajo de los trabajadores al trabajo. Una concesión del producto del trabajo de los trabajadores al trabajo. El obrero sufre, digamos, pues aquí ya, sin duda más, pues en esta primera lectura que está haciendo la economía política, solamente con esta expresión un poco compleja, pero ya está adelantando los economistas políticos. Porque dicen, no es que el valor añadido se reparte en tres partes, ¿no? El valor añadido es todo producto del trabajo. Lo que pasa es que el trabajador recibe lo que los capitalistas y los terratenientes le dejan, de su propio producto, del resultado del propio proceso de trabajo que ha generado el trabajador con las máquinas. Porque hay que considerar también consumos intermedios. Sufre más que nunca en su estado de declinación social. Tiene que agradecer la dureza específica de su opresión a su situación de obrero, pero la opresión en general a la situación de la sociedad. Pero en el estado ascendente de la sociedad, la decadencia y el empobrecimiento del obrero son producto de su trabajo y de la riqueza por él producida. La miseria brota, pues, de la esencia del trabajo actual, de la esencia del propio trabajo. No en abstracto, sino del trabajo concreto, asalariado capitalista. El estado de máxima prosperidad social, tercer caso, un ideal, el estado estacionario de Ricardo, pero que puede ser alcanzado aproximadamente y que en todo que puede ser alcanzado aproximadamente, un ideal que puede ser alcanzado aproximadamente en matemáticas se llama una asíntota, que se encuentra en el infinito, se aproxima, pero solo se encuentra en su máxima expresión en el infinito. En esa situación, en que en todo caso constituye la finalidad tanto de la economía política como de la sociedad civil, es para el obrero miseria estacionaria. Miseria estacionaria. Ya ha leído a Ricardo. Se comprende fácilmente, es decir, esto no lo reflexiona mucho, luego el concepto de pobreza, de miseria, lo va a modificar sustancialmente. Pero bueno, aquí se nota las lecturas que está haciendo en paralelo, que lo vamos a ver después en las notas que tiene en los cuadernos de París. Se comprende fácilmente que en la economía política el proletario, es decir, el proletario, aquel que desprovisto de capital y de rentas de la tierra vive solo de su trabajo, de un trabajo unilateral y abstracto, es considerado únicamente como obrero. Por esto puede la economía asentar la tesis de que aquel, como un caballo cualquiera, el caballo, recordemos, vuelve a aparecer en el Capital, recordándonos que el tiempo máximo de trabajo de un caballo, si no quiere morir derrengado, son 8 horas. Un caballo no se le puede hacer trabajar más de 8 horas diarias. Como un caballo cualquiera, un caballo extraordinario, porque trabajan 10 y 12 horas. Debe ganar lo suficiente para poder trabajar. No lo considera en sus momentos de descanso como hombre, sino que deja este cuidado a la justicia, a los médicos, a la religión, a los cuadros estadísticos, a la policía y al alguacil de pobres. Dice, bueno, esta es la reflexión sobre la visión que podemos obtener desde la interpretación propia de los economistas. Pero dice, elevémonos ahora sobre el nivel de la economía política. Es decir, hagamos la crítica de la economía política, vayamos más allá y veámoslo en su realidad objetiva. Veamos lo que dice, cuál es el contexto en el que dice lo que dice. Y a partir de la exposición hasta ahora hecha, casi con las mismas palabras de la economía política, tratemos de responder a dos cuestiones. Y las dos cuestiones las va a responder con citas del alemán, que en el prólogo no dice que tiene
al que le debe nada intelectualmente. Dice Hess, Engels, comunistas, pero a su amigo Weitling, pero bueno, en aquella época amigo, después ya no. Pero Sulz no, porque nunca fue amigo suyo. ¿Qué sentido tiene en el desarrollo de la humanidad esta reducción de la mayor parte de la humanidad al trabajo abstracto? ¿Qué falta cometen los reformadores en detalle o detallistas que o bien pretenden elevar los salarios y mejorar con ello la situación de la clase obrera, o bien, como Proudhon, consideran la igualdad de salarios como finalidad de la revolución social? La igualdad entre hombres y mujeres. Pero la cuestión de que sean hombres y mujeres asalariados no es el elemento fundamental, sino la igualdad, la igualdad salarial. El nivel del salario no es lo fundamental, sino que sea el mismo. Bueno. El trabajo se presenta en la economía política únicamente bajo el aspecto de actividad lucrativa. Trabajo, bueno, esta referencia a Proudhon también tiene su nota correspondiente en Ripalda. En su primera memoria sobre qué es la propiedad, Proudhon había dedicado 2 párrafos del capítulo 3 a la igualdad de los salarios, que en la sociedad todos los salarios son iguales. Y en la capítulo 7, que la desigualdad de las facultades es la condición necesaria de la igualdad de las fortunas. Bueno, una cita ilustrada que tampoco va muy allá. El trabajo se presenta en la economía política únicamente bajo el aspecto de actividad lucrativa. Trabajo cualificado, hay una reflexión sobre trabajo cualificado versus trabajo no cualificado, pero la economía política solo conoce al obrero en cuanto animal de trabajo como una bestia reducida a las más estrictas necesidades vitales. Y entramos en las citas del movimiento de la producción. Si alguien quiere el libro en alemán, se lo puedo pasar, porque está disponible. Un manual histórico-estadístico para la fundamentación de una nueva economía de los estados y de la sociedad, publicado en 1943, justo el año anterior. Le ha debido resultar importante porque las citas son muy abundantes, las de este libro, del movimiento de la producción. ¿Qué dice Sulz? Bueno, dice Ripalda, su influjo sobre Marx en este punto debe ser muy tenido en cuenta junto con el de Engels. En los textos aquí extractados por Marx sobre la suerte actual de los trabajadores, son otros 2 aspectos de Sulz lo que sobresalen. La crítica a los economistas, que se olvidan de los hombres, los verdaderos productores, y la de la izquierda hegeliana de Berlín, que vive en un mundo de abstracciones. Bueno, ya vamos a ver que es bastante más de lo que dice Ricardo lo que Marx le debe a este Sulz, hoy un ilustre desconocido y olvidado. Para cultivarse espiritualmente con mayor libertad, un pueblo necesita estar exento de la esclavitud de sus propias necesidades corporales, no ser ya siervo de su cuerpo. Se necesita, pues, que ante todo le quede tiempo para poder crear y gozar espiritualmente. Los progresos en el organismo del trabajo ganan este tiempo. El desarrollo de las fuerzas productivas, dice Marx, libera la necesidad de trabajo. Si ponemos este párrafo en conexión con la crítica al programa de Gotha, o derecho a la pereza, pero con texto de Marx, vemos que la crítica al programa de Gotha, que es del año 1800, es un poco viejo ya, no sé, 70 y pico, ¿no? Es decir, 30 años después resuena las lecturas que hizo cuando tenía 26 años. Porque no se trata de decir, trabajo es una necesidad, es una obligación para satisfacer las necesidades, pero lo que hay que hacer es trabajar cuanto menos sea posible. ¿Y cómo es la forma de lograr que el trabajo, que la gente libere tiempo? Pues desarrollando las fuerzas productivas al máximo y reduciendo, socializando los recursos y distribuyendo los trabajos entre todos de forma que la carga sea mínima para el conjunto de los habitantes. Los progresos del organismo del trabajo ganan este tiempo.
No ejecutan frecuentemente en la actualidad un solo obrero en las fábricas algodoneras gracias a nuevas fuerzas motrices y a máquinas perfeccionadas el trabajo de 250 o 300 de los antiguos obreros. Consecuencias semejantes en todas las ramas de la producción, pues energías naturales exteriores son obligadas cada vez en mayor medida a participar en el trabajo humano. Si antes para cubrir una determinada cantidad de necesidades materiales se requería el gasto de tiempo y energía humana, que más tarde se ha reducido a la mitad, se ha ampliado en esta misma medida el ámbito para la creación y el goce espiritual, sin ningún atentado contra el bienestar material. Pero incluso sobre el reparto del botín que ganamos al viejo Cronos, en su propio terreno, decide aún el juego de dados del azar ciego e injusto. Se ha calculado en Francia que, dado su actual nivel de producción, 1843, una jornada media de trabajo de 5 horas, para todos los capaces de trabajar, bastaría a la satisfacción de todos los intereses materiales de la sociedad. Porque este señor estaba hablando en 1843 de cosas que todavía forman parte de la reducción de la jornada de trabajo. Un elemento recurrente que, como la Guadiana, surge, vuelve a desaparecer, vuelve a surgir, porque llevamos un siglo con prácticamente sin ninguna reducción de la jornada de trabajo, de las famosas 8 horas que se consiguieron en las primeras décadas del siglo XX, hace 100 años. Con 5 horas, dicen, ya es suficiente. Continúa, el tránsito del trabajo manual complejo al sistema fabril presupone una descomposición del mismo en operaciones simples. Pero por ahora solo una parte de las operaciones uniformemente repetidas le corresponde de momento a las máquinas. Otra parte le corresponde a los hombres. De acuerdo con la naturaleza de las cosas y de acuerdo con experiencias concordantes, una tal actividad continuamente uniforme es tan perjudicial para el espíritu como para el cuerpo. Y así pues, en esta unión de maquinismo con la simple división del trabajo entre más numerosas manos humanas, tenían también que hacerse patentes todos los inconvenientes de esta última. Estos inconvenientes se muestran, entre otras cosas, en la mayor mortalidad de los obreros fabriles. Esta gran diferencia de que los hombres trabajen mediante máquinas o como máquinas, ya la frase ya ha aparecido en el manuscrito anteriormente, no ha sido observada. Dice, no, es que el hombre ha sido reducido a máquina. La máquina pero va más allá. La máquina se le enfrenta al obrero vivo. Para el futuro de la vida de los pueblos, las fuerzas naturales brutas que obran en las máquinas serán, sin embargo, nuestros siervos y esclavos. Es decir, hay que socializar las máquinas, acabar con la propiedad privada de los medios de producción, para que el trabajo prime sobre el capital, como decía San Juan Pablo II, para que el trabajo vivo controle al trabajo pasado y lo ponga al servicio de la liberación de las capacidades espirituales, etc. Bueno, hay un montón de párrafos, pero estos también me han llamado la atención con el tema del trabajo femenino. En las hilaturas inglesas están actualmente ocupados solo 158.818 hombres y 196.818 mujeres. Por cada 100 obreros hay 103 obreras en las fábricas de algodón del condado de Lancaster y hasta 209 en Escocia. En las fábricas inglesas de lino en Leeds se contaban 147 obreras por cada 100 hombres. En Druden y en la costa oriental de Escocia hasta 280. En las fábricas inglesas de seda, muchas obreras. En las fábricas de lana, que exigen mayor fuerza de trabajo, más hombres. También las fábricas de algodón norteamericanas ocupaban en 1833, junto a 18.593 hombres, no menos de 38.927 mujeres. Mediante las transformaciones en el organismo del trabajo, le ha correspondido, pues, al sexo femenino un círculo más amplio de actividad lucrativa. Las mujeres una posición económica más independiente. Los dos sexos más aproximados en sus relaciones sociales. Eso es el inicio del capitalismo. El salario familiar es una conquista obrera. Daría para mucha reflexión estas cuestiones. Porque también trabajaban los niños.
En las hilaturas inglesas movidas por vapor y agua trabajaban en el año 35 20.558 niños entre 8 y 12 años. 35.867 entre 12 y 13 años. Y por último, 108.208 entre 13 y 18 años. Reflexiona Schulz. Ciertamente que los ulteriores progresos de la mecánica, al arrancar de manos de los hombres cada vez en mayor medida todas las ocupaciones uniformes, actúan en el sentido de una paulatina eliminación de la anomalía, es decir, el uso de niños en las fábricas. Es el resultado de una legislación que sigue al desarrollo de las fuerzas productivas. Las nuevas máquinas ya no necesitan ese tipo de trabajo infantil. Solo que en el camino de este rápido progreso está precisamente el detalle de que los capitalistas pueden apropiarse del modo más simple y barato de las fuerzas de las clases inferiores hasta en la infancia, para usar y abusar de ellas en lugar de los medios auxiliares de la mecánica. Bien, aparte de Schulz, como de los franceses no dice que cita a varios, pues terminamos esta sección con otro autor que no es como en el caso de Schulz, que tenía que haberlo puesto si hubiera sido honesto consigo mismo, porque la dependencia de su reflexión general sobre la realidad de muchas cosas deriva de cosas que ya había reflexionado Schulz. Pero hay otro autor, que es Antoine-Eugène Bourret, que también analiza la miseria de las clases trabajadoras en Inglaterra y en Francia. Por cierto, que su libro, este señor que era discípulo de Sismondi, le encargaron que redactara un estudio sobre la situación. Era un economista, bueno, sociólogo muy reconocido en Francia, y le encargaron que hiciera un estudio sobre la situación de miseria de los trabajadores y publicó su texto en el año 41, la situación de la miseria de las clases trabajadoras en Francia y en Inglaterra, que es anterior a la situación de la clase obrera en Inglaterra de Engels. Todos tenemos un padrino al que referirnos. ¿Y qué dice en este libro? Pues cosas que recoge Marx en La miseria de la filosofía, de la portada que probablemente leyó Marx. Dice: la economía política considera el trabajo abstractamente como una cosa. El trabajo, como el trabajo unilateral, abstracto. El trabajo es una mercancía. Si el precio es alto, es que la mercancía es muy demandada. Si es bajo, es que es muy ofrecida. Como mercancía, el trabajo debe cada vez bajar su precio. En parte la competencia entre capitalista y obrero, en parte la competencia entre obreros obliga a ello. En las primeras páginas de Marx están estas ideas que luego ha anotado con cita directa. El trabajo es una mercancía, depende de la oferta y la demanda. La población obrera que comercia con el trabajo es necesariamente se ve forzada a la parte más débil del producto. La teoría del trabajo mercancía ¿es acaso otra cosa que una teoría de la servidumbre disfrazada? Otra cosa que dice: ¿por qué no pensar que el trabajo tenga un valor de cambio? Valor de cambio. Tampoco es una expresión que se ha inventado Marx. Bueno, también es de los economistas clásicos. El trabajo tiene un valor de uso, valor de cambio. Los grandes talleres compran preferentemente el trabajo de mujeres y niños porque este cuesta menos que el de los hombres. Marx va poniendo las citas, a veces las traduce al alemán y otras veces las pone directamente en francés. Lo está leyendo en francés, obviamente. Vamos a leerlo con la traducción directamente de nuestro jurista preferido, padre de la patria por excelencia,
¿Dónde estábamos? 65 es, si no estoy mal, donde empieza a citar. En el PDF no sé, pero creo que coinciden las páginas. Sí, las mismas. Pero estamos en la cita de la página 44. Frente a quien emplea al trabajador, no está en la posición de un libre vendedor. El capitalista es siempre libre de comprar el trabajo y el trabajador está siempre obligado a venderlo. Es una relación asimétrica. El valor del trabajo queda totalmente destruido si no se lo vende continuamente. Ya nos ha dicho Marx, el trabajo se condena a la miseria y a la inanición si no está vendiendo su fuerza de trabajo. A diferencia de las verdaderas mercancías, es una mercancía en esta sociedad. Y aparece como una mercancía natural, pero no lo es. El trabajo no es susceptible de acumulación y ni siquiera de ahorro. Ya dijo en la primera parte, ¿no? Es que el obrero no tiene acceso al capital ni a la renta de la tierra. Solamente tiene el acceso a lo que obtiene por la venta de su trabajo. El trabajo es vida. Y si la vida no se entrega cada día a cambio de alimentos, sufre y no tarda en perecer. Si el trabajo es, pues, una mercancía, es una mercancía con las más tristes propiedades, pero no lo es, incluso de acuerdo a los fundamentos de la economía política, porque no es el libre resultado de un mercado libre. El régimen actual baja a la vez el precio y la remuneración del trabajo. Al mismo tiempo perfecciona al obrero y degrada al hombre. Solo, nos decía Marx, solo el capital solo ve a la persona trabajadora como obrero, no como persona con conciencia, con espíritu, etc. La industria se ha convertido en una guerra y el comercio en un juego. Para ser conducido con éxito, la guerra industrial exige a ejércitos numerosos que pueden acumular en un mismo punto y diezmar generosamente. Y ni por devoción, ni por obligación, soportan los soldados de este ejército las fatigas que se les impone, solo por escapar a la dura necesidad del hambre. No tienen ni fidelidad ni gratitud para con los jefes. Estos no están unidos con sus subordinados por ningún sentimiento de benevolencia. No los conocen como hombres, sino como instrumentos de la producción que deben aportar lo más posible y costar lo menos posible. Exactamente lo que ha dicho Marx en las primeras páginas. Estas masas de obreros, cada vez más apremiadas, ni siquiera tienen la tranquilidad de estar siempre empleadas. La industria que les ha convocado solo las hace vivir cuando los necesita. Y tan pronto como puede pasarse sin ellas, las abandona sin el menor remordimiento. Y los trabajadores están obligados a ofrecer su persona y su fuerza por el precio que quiera concedérseles. Cuanto más largo y penoso y desagradable sea el trabajo que se les asigna, tanto menos se les paga. Se ven algunos con que un trabajo de 16 horas diarias de continua fatiga apenas puede comprar el derecho de no morir. Tenemos la convicción que comparten los comisarios encargados de la investigación sobre la situación de los tejedores manuales de que las grandes ciudades industriales perderían en poco tiempo a la población de trabajadores si no recibiesen continuamente de los campos vecinos nuevos reclutas de hombres sanos, de sangre nueva, el ejército industrial de reserva. Bueno, hasta aquí. Y hasta aquí, con esa cita, termina la parte sobre el salario, que es lo que tocaba para hoy. ¿Está compartiendo? Diría que sí, porque es que si no te habría dicho bien algo. Digo, Sí, podido ver en la pantalla. Víctor. Bueno, si no queréis empezar comentando por ahí, empiezo comentando yo por aquí un par de cosas que me han llamado la atención. Comenta, pero primero dime una cuestión de intendencia. ¿Se ha visto el PowerPoint bien?
La verdad es que te estaba viendo a ti con el PowerPoint detrás y luego al rato sí, se veía el PowerPoint. Sí. O sea, según el momento. Pero sí que se ha visto a ratos el PowerPoint. La verdad es que estaba con el móvil y estaba más escuchando que otra cosa, así que igual te puede decir alguien mejor. Vale. O sea, que no tengo el ordenador ahora, estoy conectado con el teléfono. A ver, entonces, un par de cuestiones, si os parece, que me han parecido pues, bastante interesantes. En primer lugar, hay un momento, ¿no?, que empieza a hablar del salario, que ya lo habíamos visto con Adolfo Sánchez Vázquez, que nos dice esto de que el salario en Mars es todavía esta idea de que es lo mínimo para la supervivencia. Y lo compara con el caballo, etcétera, que al capital le es indiferente. Sin embargo, y atención, porque yo tengo la última edición, que no es la misma que la que estáis utilizando, en la página 66, que realmente es justo las primeras páginas, creo que sería del capítulo, del primer manuscrito, si no es la primera página, es la segunda, depende de lo que ocupe el título y el sitio que hayan dejado, nos dice, un segundo, es la primera página, de hecho. La unión entre los capitalistas es habitual y eficaz. La de los obreros está prohibida y tiene funestas consecuencias para ellos. ¿Vale? Entonces, y continúa un poco más adelante en el mismo párrafo. El obrero no puede agregar a su ingreso industria ni rentas de las tierras ni intereses del capital. Bien, sabemos ahora que esto ha cambiado, porque los obreros hace ya más de un siglo que tienen sindicatos. Y también los obreros a día de hoy participan en las acciones y los valores de bolsa de las empresas y tienen viviendas en propiedad, segundas viviendas que pueden alquilar como residencias para obtener un dinero. Entonces, aquí un par de aspectos. En primer lugar, el hecho de que exista la posibilidad de que el obrero se sindique ya nos indica que existe una capacidad de lucha contra la condición que le impone el capital y que por lo tanto estos caballos, a pesar de ser tratados como bestias, pueden arrancar dentro de ciertos límites mejoras salariales que excedan ese mínimo de supervivencia. Y por otro lado, también vemos cómo la sociedad se hace más compleja y el carácter del propietario es hasta más accesible. Si bien es cierto que también los propietarios, es decir, la clase propietaria está mucho más estratificada y alcanzar los niveles de propietario con capacidad de decisión, pues eso ya es otro tema. Más adelante, que hay, son un par de páginas más adelante, en mi edición, como ya digo, es diferente, sería la página 69. Hay un párrafo que tiene aquí el punto 1, luego tiene el punto 2. La página 54. Y a continuación dice, 54 en vuestra edición, efectivamente. En el párrafo siguiente, que empieza, en primer lugar, el alza de los salarios conduce al exceso de trabajo, hay un punto que dice, esta clase ha de sacrificar continuamente una parte de sí misma para no perecer por completo. Además, ¿cuándo se encuentra una sociedad en vías de enriquecimiento progresivo? Con el aumento de los capitales y las rentas de un país. Vale, pues yo aquí indicaba o señalaba esta idea de que esta clase, la obrera, se sacrifica a sí misma continuamente para no perder. ¿Se te ha ido el sonido? Víctor, vuelve. ¿Qué hace? Ya, no. No está logrando. Igual por el chat escribís para que sepa. Escríbele, sí, bueno, Sí. Otra vez. Pero si está con el móvil. Ah, claro, no lo hemos visto. Vale, creo que había un problema de conexión, pero creo que ya funciona, ¿no? No te oímos. A ver, ahora habla. Nada. Ahora sí. A ver, habla Víctor. ¿Ahora me oís?
Sí. Sí, ahora te oímos, Bueno, más o menos. Está entrecortando todo el rato. Entonces iré lento. Cuanto más quieren ganar, dice la página 54-69 de mi edición. Los obreros se refiere de su tiempo tanto más de su tiempo deben sacrificar y, enajenándose de toda libertad, han de realizar en aras de la codicia un trabajo de esclavos. Aquí ya vemos esto que dice en aras de la codicia, es una idea impuesta que aparece en otro lugar, según la cual lo que estamos viendo es que el obrero asume la conciencia del capitalista, como en el análisis hegeliano el siervo asumía la conciencia del señor. Entonces aquí hay una ideología capitalista de la sociedad civil, de la sociedad burguesa, que engaña al obrero para que encima él se preste a este juego. Pero no solamente es un engaño ideológico, como bien sabemos, también es un engaño por la violencia del hambre. Entonces, continuando, estos obreros con esta actitud acortan su vida. Este acortamiento en la duración de su vida es una circunstancia favorable para la clase obrera en su conjunto, porque con él se hace necesaria una nueva oferta. Entonces, vemos aquí una contradicción que es indisoluble. Y aquí yo señalaba que es indisoluble dentro de los límites de la espontaneidad y del sindicalismo. Esto lo vimos el año pasado con la cuestión del partido. Tú no vas a sobrepasar esta situación adoptando la conciencia ideológica del burgués, sino que debes sobrepasar incluso la condición ideológica que te impone tu clase social, que es la del obrero. Entonces, debes ir más allá. No basta con el sindicalismo, no basta con el pensamiento espontáneo, porque eso nos puede llevar a lo que más menciona más adelante, que son esas diferencias salariales y a una estratificación de la clase obrera, que es lo que a día de hoy pues, se vive bastante intensamente. Entonces, por un lado, que también aparece en otra página que ahora no tengo ubicada, esta idea según la cual, aunque el obrero aparece como un caballo que tiene el salario mínimo de supervivencia, existe un margen de lucha reconocido ya en estas páginas, bueno, no explícitamente, pero sí implícitamente, por el cual la lucha obrera puede arrancar al capitalista un mayor salario, porque estos salarios tienen una limitación objetiva, que sería la referida a lo mínimo para sobrevivir y reproducirse de los obreros y lo que deja ganancia al capitalista por su límite superior, pero un aspecto también subjetivo, que es entre estos límites objetivos, cómo la lucha de clases va a situar un salario u otro. El otro comentario se refiere a las citas de Schultz, que en un punto dado habla de las hiladuras inglesas y la proporción entre hombres y mujeres. Y vemos cómo aquí ya aparece la idea que aparece en el Capital, según la cual los niños y las mujeres son preferidos por el capital porque cobran menos. ¿Por qué cobran menos? Deberíamos preguntarnos. Bueno, en un aspecto objetivo podría arguirse, como se argumenta ya en este texto, que su fuerza física es menor. Por lo tanto, el valor de su fuerza de trabajo para ciertas labores se podría entender como inferior. Sin embargo, yo creo que aquí hay algo más. Creo que aquí ya existe una diferencia de competitividad entre los obreros, por la cual los varones logran mejores salarios que las mujeres por su actitud en cuanto a la lucha de clases. Y asimismo nos habla de las mujeres que tienen una posición económica más independiente por el hecho de cobrar salarios en el siglo XIX. En el siglo XX se va a conquistar esta idea de la familia, según la cual el hombre trabaja y la mujer se encarga de la casa. No vengo ya a defender esta idea, pero no es menos cierto que un salario dé para alimentar a toda la familia es una conquista obrera. Y esto, como ya sabemos algunos, ha sido olvidado. Evidentemente, habría que luchar por esa independencia económica de las mujeres y su acceso al mercado laboral en condiciones de igualdad, no como estamos viendo que se producía en esta época, pero al mismo tiempo debe ser a costa de mejoras en las condiciones salariales.
que por cierto podríamos hilarlo con lo que comentábamos antes de la jornada laboral. No es necesario bajar los salarios, bastaría con rebajar las horas de trabajo. Esos serían un poco las dos ideas que creo que no se han comentado y me han llamado la atención de buenas a primeras. El hecho de que ya aquí se puede encontrar la idea de que el salario no se determina única y exclusivamente por su límite inferior objetivo, es decir, lo necesario para sobrevivir, y también este aspecto del tema de la mujer y la competencia entre los trabajadores. Un último apunte, que en mi página es la página 71, estos párrafos que aparecen numerados sería el quinta numeración, en la cual nos dice Marx: como el obrero ha sido degradado a la condición de máquina, no, perdón, no es aquí. No obstante, también esto es interesante porque vemos cómo se deshumaniza al obrero, no se le llega a la condición de máquina. No, es más adelante, justo antes de este corchete número 7, lo que para mí es la página 73, para vosotros será una página de numeración inferior, se nos dice: lo que el obrero gana es, en el mejor de los casos, lo necesario para que de 4 hijos, 2 se le mueran de desnutrición. Marx podía haber dicho, pero ha preferido resaltar la hambruna. ¿Qué me ha llamado la atención? Que pareciera que aquí Marx está hablando de un modelo de familia y salarios familiares de reproducción simple. Porque si para tener una familia hace falta un marido y una mujer que puedan procrear, pues el ratio de sustitución son 2 hijos. Con 2 hijos sustituyes al marido y la mujer. Con 4 tienes excedente de población. Entonces, me preguntaba, esto ya, pues, si ha sido arbitrario la elección de Marx o lo ha hecho a propósito este planteamiento de 4 solo sobreviven 2, que casualmente son los necesarios para sustituir a los obreros que en ese momento tienen un salario y pueden alimentar a esos 2 hijos. Nada más y nada menos. Bueno, ¿más comentarios? Sí, yo. No. Ah, no, Yo, bien, no, quiero no. hablar, ¿no? Sí. Pues si quieres hablar, no tienes que tener máquina. No hay otro. Claro. Vale. Bueno, a ver, algunas ideas que creo yo, bueno, decirle a Víctor que sí se han comentado las cosas, ¿sí? Que él ha comentado. Vamos a ver, hay algunas ideas que son sorprendentes porque estamos leyendo un texto de 1840 y actualmente podríamos hacer una comparativa con lo que estamos viviendo incluso ahora, no hay que irnos a 1800 y algo. Pero hay algunas notas que, bueno, que vienen a reafirmar quizás la idea que tenemos de lo que Marx describió en su análisis político y en su método histórico dialéctico. En primer lugar, esto escrito en esta época, y si nos venimos ahora, fíjate, la renta de la tierra y el beneficio del capital son deducciones que siempre se van a aplicar al salario, es decir, al trabajador. Esto se dijo en aquella época, se hacía y ahora también. Entonces, son ideas tan claras y que ahora mismo las tenemos. También nos habla, esto está en la página 58, al inicio, de la máxima prosperidad social que se está refiriendo a la que puede lograr una sociedad, incluso podríamos pensar en la nuestra, y nos está hablando de que en ese momento que se logra una prosperidad social, estaríamos hablando para el obrero de una miseria estacionaria. Yo diría que nosotros ahora estamos en una miseria estacionaria, dentro de la misma evolución y el desarrollo, porque que esté peleándose la izquierda, voy a poner la izquierda entre comillas, por un salario mínimo, ¿no? Es como, o que estemos peleando en la actualidad por una renta de garantía de ingresos,
para la gente que está en unas condiciones de miseria, digamos, pues para mí que estamos perfectamente en esa miseria estacionaria, que podríamos decir, ¿por qué aquí, si analizamos todo el Estado, toda España en su conjunto, y luego aterrizamos aquí en Euskadi, podemos ver por qué han habido tan pocas movilizaciones y reivindicaciones? Porque ahora hay un poquito de movimiento porque hay elecciones mañana, por decir una cosa. Pero, ¿por qué esa desmovilización? Pues porque hay precisamente esa renta de garantía de pobreza que permite que la gente se acomode y que no reivindique. Porque fíjate que estamos mal, pero fíjate en el sur cómo están. Y siempre nos estamos comparando con los de ella. Entonces, para mí estamos en una miseria estacionaria. Recordemos las palabras de vuestro ministro de Relaciones Exteriores, que dijo hace poco que nosotros vivimos que en el paraíso y fuera de Europa es la jungla. ¿Me explico? Pues fíjate todos estos conceptos que nuestros políticos van diciendo por ahí, pues bueno, es que precisamente fuera de, en la jungla no existe la renta de garantía de ingreso ni todas estas cosas. Bueno, pues es interesante ver cómo esto del 18, pues en la actualidad, bueno, está muy activa. También la media de los salarios, que también ya nos habla ahí mismo sobre la media del salario, y está hablando, y estamos viendo que la media del salario es un engaño tremendo, porque las estadísticas ya sabemos cómo se fabrican. Uno tiene 8 salarios mínimos, pero la mayoría tiene 90 tienen salario mínimo y 10 tienen, pues bueno, no sé, es que no se me viene ni una cantidad, porque no quiero pensar lo que ganan los de la bolsa y todos estos. Entonces, claro, y luego tú vas y ves que los doctores y los licenciados están cobrando menos de un salario mínimo en este momento. Doctores y licenciados, y con maestrías en no sé qué. Bueno, pues la media del salario también, un engaño en esta época, y ahora sigue siendo igual. Y encima nos dicen que vamos muy bien. La jornada laboral es tremendo como aquí la izquierda ha abandonado la lucha por la reducción de la jornada laboral, porque realmente se ha quedado. Yo recuerdo en los años 90 que se estuvo reivindicando mucho, que se salía, que se estuvo luchando, que fue cuando los franceses instauraron las 35 horas, pero que nosotros aquí nos quedamos pues solo con la idea. Sin embargo, vemos, por algo los franceses tienen 35. Ya en esta época estaban reivindicando y decían los cálculos que con 5 horas diarias podían satisfacer las necesidades de todos. También lo de las mujeres. Es cierto, aquí habla y se ve que la mujer y los niños son incorporados al trabajo, a la explotación, diría yo, pero no por buenos, ni creo que lo hayan hecho en su momento pensando en la incorporación de la familia al trabajo, sino simplemente porque la ley se los permitía y porque podían pagar menos, y por eso todos los talleres, todo lo que está en Inglaterra, contrataban a niños a cantidades, y bueno, aquí vemos una cita en concreto, y las mujeres, no porque tuviéramos igualdad las mujeres, no la teníamos ni en aquella época, ni la tenemos ahora todavía. Ahora también muchos trabajos estamos las mujeres porque se nos paga menos. Entonces, si lo veis, esto es bueno, y luego además considerando al hombre como un animal que necesita lo mínimo para vivir, y también no se ha mencionado, pero también se habla de la prostitución a la que son sometidas las mujeres ya en esta época, y que además, fijaros bien, todas aquellas prostitutas
que estaban siendo sustituidas, igual que los obreros eran sustituidos por las masas que venían del campo hacia las ciudades o hacia las urbes industriales o donde había trabajo, como pasa ahora mismo. También por eso tenemos esa despoblación de los pueblos, pues también las prostitutas eran sustituidas diariamente. Morían muchas y además, fíjate, que solo cuando entraban en la prostitución solo podían vivir, que es algo que me he quedado un poco sorprendida, 6 o 7 años como máximo vivía. Entonces estaba la mujer en unas condiciones realmente lamentables. Bueno, a mí me ha gustado, creo que a ver cómo seguimos profundizando en lo que viene y bueno, pues... Muy bien. Palabras, Estrapello, Unai, luego tú. Sí. Recuerdo que quedan 14 minutos para que nos echen. Vale, pues voy yo si queréis. Para que no se nos pase por alto, que me parece un párrafo interesante, que lo he perdido. Un momento. No, aquí. En la página 60, a colación con lo que decía Víctor de su primera cuestión, de eso, de cómo la idea que Marx tiene todavía en estos textos, que nos comentaba también Sánchez Vázquez, de pauperación absoluta del obrero, de que su salario se reduce al mínimo posible y ese mínimo es el necesario para que el obrero viva en condición de bestia. Y nos dice aquí en la página 60 que, pero incluso si fuera tan cierto, como realmente es falso, que se hubiese incrementado el ingreso medio de todas las clases de la sociedad, podrían haberse hecho mayores las diferencias y los intervalos relativos entre los ingresos, y aparecer así más agudamente las contrastes de riqueza y pobreza. Pues justamente porque la producción total crece y en la misma medida en que esto sucede se aumentan también las necesidades, deseos y pretensiones, y la pobreza relativa puede crecer en tanto que se aminora la absoluta. Es decir, aunque dice que esto no tal, aunque eso se diese, cosa que según él en su opinión, y también en buena medida en la realidad por esa carencia de estructuras de lucha de clases de la clase obrera, no se daba en esa situación, pues más adelante, incluso el propio Marx, si no me equivoco, en sus trabajos de madurez, por el cambio también de contexto social que se da, se desdice de esta depauperación absoluta del obrero. Y aquí podemos ver cómo esta idea ya, pues aunque no la adopta porque no la cree cierta, ya está. Y esto querría yo comentarlo, pues uniéndolo al texto de Engels que leímos hace unas sesiones, que tanto estos textos como los de Engels de esta época, aun teniendo muchísimas cosas que son erróneas y que luego van a ir corrigiendo, tienen muchas ideas también geniales que luego más adelante resultarán ciertas o resultarán fruto de su investigación confirmadas. O sea que parten ya en estos textos de toda una serie de intuiciones y de una serie de concepciones previas no desarrolladas científicamente que luego les sirven a través del desarrollo sistemático para llegar a las conclusiones a las que llegan. Ay. Me parece fascinante, pero fascinante o sea, la magnitud del pensamiento del no tan amigo de Marx, de Sulz. Y es que, joder, se puede apreciar hasta un protomaterialismo histórico en el pensamiento de Sulz. Y ejemplificando con el tema de mujeres, que Sulz dice la transformación, en la página 62, justo debajo, la transformación en el organismo del trabajo es capaz de cambiar las relaciones sociales entre el hombre y la mujer. O sea, es pues eso, ¿no? Un protomaterialismo histórico que Marx pues, va a sistematizar pues, ya únicamente 4 años más tarde del manifiesto comunista, cuando dice que el capitalismo, las relaciones de producción capitalistas, Sulz aquí dice, es el organismo de trabajo, es capaz de barrer todas las relaciones existentes sabido por hacer, ¿no? Todo lo profano lo barre, ¿no? Y incluso las relaciones patriarcales, ¿no? No el patriarcado entendido como se entiende mayoritariamente ahora del dominio de la mujer, sino la relación patriarcal, como estudiaban en este caso los estos. Y simplemente o sea, me gustaría matizar eso, ¿no? Como precisamente no se le menciona en ese prólogo, pero es que
eso es un pensamiento riquísimo, en verdad, a mí, que contribuye un mogollón al pensamiento de Marx. Pues a mí. O sea, vale, yo por hilar algunas cosas, porque hay algunas cosas que se han comentado que a mí me parecen interesantes y por matizarlas, así en orden de que han salido, porque las tenía también apuntadas. A mí, por ejemplo, lo que ha comentado Ana sobre la prostitución, que a mí me parece como bastante, o sea, terrible en el sentido de cómo lo describe, porque claro, o sea, aparte de que, o sea, esto ya muestra hasta cierto punto como dónde se pone ahí el foco. O sea, ese consumo de seres humanos en este sentido ya literalmente, eso es una cosa que se da hoy en día. O sea, quiero decir que es una cosa que se da hoy en día. O sea, que de hecho que es bastante, bueno, frente a que no sé si habrá algún elemento aquí pro prostitución porque empodera a la mujer, pero bueno, si hay algún elemento que sepa que soy crítico con ese tipo de tesis, pero que literalmente que tú oyes en plan los testimonios de gente que se ha dedicado en ese tipo de cosas, es que de verdad que es como una cosa, o sea, ya no desde el punto de vista moral, sino que es terrible porque realmente consume el cuerpo del ser humano, o sea, en ese sentido que no cambia mucho. Luego, hilando con lo que decía Pello, claro, yo esto también lo tenía apuntado, justo exactamente ese párrafo de la página 60, porque claro, aquí realmente, o sea, aunque no, evidentemente, al igual que pasa con la fuerza de trabajo y el trabajo, etcétera, este tipo de cuestiones, es que aquí en realidad lo que está hablando, aunque Marx todavía no lo sabe y desde luego no lo está categorizando como tal, es de la plusvalía relativa. Se está diciendo, claro, la plusvalía se extrae de dos maneras, claro, pues aumentando la jornada laboral o reduciendo el salario, etcétera, etcétera, pero claro, también en el momento de que el obrero cada vez se le enfrenta al trabajo que ha creado de manera más ajena. O sea, es decir, la pobreza, o sea, la riqueza total de la sociedad puede aumentar, pero si cada vez es menos capaz de apropiarse de esa propia riqueza que la ha generado, mediante ese mecanismo es donde se da la plusvalía relativa. Y luego también aquí hay algunas cosas que ya igual es por que me toca más de cerca o así, pero que me han parecido interesantes. Por ejemplo, la página 59, cuando dice lo de el proletario, es decir, aquel desprovisto de capital y de rentas de la tierra, vive solo de su trabajo y de un trabajo unilateral y abstracto, es decir, considera únicamente como obrero, que ahí ya define el proletario. Y también hilando con esto, otra de la página 53, que dice, el obrero ha de luchar no solo por la subsistencia física, sino también por lograr trabajo. Es decir, esto es evidente porque están muchos textos de Marx, y no solo de Marx, sino de mucha gente contemporánea, que frente a los elementos que plantean que hay una diferencia sustancial, porque en la época de Marx, en el proceso de proletarización, la venta de fuerza de trabajo estaba garantizada, y en cambio hoy en día no, y que eso supone un cambio cualitativo incluso a nivel político. Entonces, hay ciertos elementos que plantean que, claro, que en lo que ellos llaman primer proceso de la administración, ciertos elementos son Peña de GKS, y así por poner encima las cosas encima de la mesa, hay un primer proceso de proletarización, y una de esas características de ese primer proceso de proletarización, que es en esta época de Marx, es que la fuerza de trabajo, la venta de esa fuerza de trabajo, está garantizada, la cual, según sus hipótesis, porque ellos dicen que son hipótesis, en este segundo proceso no estaría garantizada. O sea, a mí me llama la atención, y a mí, bueno, siempre que han dicho eso, me ha llamado bastante la atención el hecho de que a mí, o sea, eso de que la fuerza de trabajo estuviera garantizada por aparte del ejército industrial de reserva, etcétera, etcétera, tal, o sea, en esta época, o sea, desde luego no está ni garantizada, y aunque sí que es verdad que incorporaba cada vez más sectores a estos obreros, pues porque cuestiones de acumulación originaria, etcétera, etcétera, que no voy a entrar, pues eso, ¿no? Como que desde luego que no estaba ni mucho menos garantizada. Y luego la otra, que también tenía apuntada, tenía apuntada en el móvil, porque esto lo leí fuera. No. Esto acabo porque ya se ha comentado, da igual. Lo que ha dicho Joaquín también a mí me parece de las antinomias, de que le gusta como sí, por un lado esto, pero por esto el otro. O sea, claro, y no creo que sea contraria a la opinión de Joaquín, pero por matizar un poco, claro, o sea, no es una cuestión de que a Marx le gustaba mucho procrastinar y entonces leía Goethe mucho, entonces Goethe pues también utiliza mucho el rollo este de las antinomias, etcétera, etcétera, sino que precisamente por lo que alguna vez nos hemos comentado en otras sesiones, o sea, la cuestión de que hay una contradicción, o sea, no se entiende como una contradicción formal, o sea, que no es solo una cuestión, yo entiendo, literaria, sino también una cuestión de método, o sea, es decir, no es porque Marx lea mucho, le guste mucho Fausto y en Fausto las antinomias estas estén todo el rato y tal, sino que es una cuestión ya no solo literaria, que pues hombre, literariamente pues la verdad que el señor pues sabe escribir, o sea, quiero decirte, sino también creo que es una cuestión de método.
o sea, en ese sentido, o sea, por matizar, o sea, la opinión. Y más en estos textos en los que todavía está muy fuertemente permeado por el punto más, igual podríamos decir, estrictamente filosófico, por llamarlo de alguna manera. Sin más. Y creo que no me he dejado nada, porque creo que hay las cosas que... Sí. Bueno, pues... vale, porque mi intervención... Quedan 5 minutos. A mí me ha surgido una duda en relación a la cuestión del derecho a la pereza. Porque, bueno, yo no he leído el libro, pero sí que creo que, o sea, no es, o sea, si se ha referido, o sea, si te refieres a este libro y tanto a los manuscritos y el texto que estamos leyendo, o sea, sí que creo que puede comprenderse en relación a esto, pero a mí me surge la duda de qué tan aplicable es a la situación actual, y no solo eso, sino cuando encima me parece que prevalece una perversión pues el derecho a la pereza, que sería el derecho al ocio, ¿no? Y bueno, eso va de la mano con algo que no sé si he entendido bien sobre el lugar que ocuparía el trabajo para Marx, ¿no? Que sería, o sea, que no es, o sea, el estrictamente necesario, ¿no? Para poder vivir. Pero luego, sin embargo, bueno, para mí una de las citas más reveladoras de Marx, que la leí en una selección de textos de Valeriano Bozal, que, o sea, no sé a qué texto pertenece, igual lo sabéis vosotros, la de el ojo ha devenido el ojo humano, en tanto que el objeto se vuelve objeto humano. O sea, que ahí es, o sea, es cuestión del trabajo lo que nos emancipa de la naturaleza, ¿no? O sea, el trabajo tiene un lugar, o sea, el trabajo enajenado, o sea, nos vuelve bestias, ¿no? Pero a la vez el trabajo nos ayuda a distanciarnos de la naturaleza, nos civiliza, ¿no? Es la esencia de la civilización. Por lo tanto, esto creo que es importante hoy en día, también teniendo en cuenta que los trabajos cada vez están más virtualizados y nos separan del trabajo, o sea, un trabajo material real. O sea, no... Y ahí es porque yo creo que aparece la cuestión del ocio, ¿no? Porque ya, o sea, no sabemos cómo se hacen las cosas. Es que parece una estupidez, pero, o sea, si tengo que hacer una mesa hoy en día, no sabría ni por dónde empezar. Esa distanciación del entorno material que nos rodea nos vuelve, pues bueno, más estúpidos y más distanciados de la realidad, y creo que esto es algo que, pues en los entornos de militancia y así, creo que no se entiende, o eso, que la cuestión está del ocio, pues prevalece, vaya. Sí, lo que pasa es que es una noción burguesa de ocio. Sí, claro. Ocio entendido como el tiempo de reproducción, que no es tiempo de producción. Y ese no es el concepto de Marx. Diría que existe hoy un ocio popular, entendido como un ocio popular o sea, que responde, claro, o sea, como que tiene que ver con un tipo de trabajo, el ocio, o sea, el ocio que se genera. O sea, hay ocio alternativo, ocio no sé qué, pero no hay, o sea, un ocio que responda a un trabajo, no sé si me estoy explicando, o sea, sí que identifico muy claramente el ocio burgués, identifico el ocio militante, pero, o sea, a lo que voy es que como no existe, o si no existen esos trabajos, esos, no sé, pues gremios, no sé cómo decirlo, o sea, sí, un trabajo más manual, tampoco, o sea, ¿cuál sería hoy en día el ocio popular? La expresión genuina de la clase trabajadora de ocio, genuina, no digo militante. Pero para que se dé la expresión genuina, tiene que darse las condiciones objetivas para que se pueda manifestar. Y entre esas condiciones objetivas, una de las condiciones necesarias es la socialización de los medios de producción. ¿Para qué? Para que la orientación, por ejemplo, del cambio tecnológico se oriente a hacer de los trabajadores multiformes y no trabajadores cada vez más unilaterales, como dice Marx. Entonces, nadie sabe hacer una mesa. Que en otra sociedad distinta se trabajaría para que todo el mundo fuera capaz de fabricar una mesa y la gente fuera rotando entre trabajos, fabricando mesas, ropas, todo lo que fuera necesario. Pero eso exige un cambio
fundamental en la forma de organizar el trabajo y, y en el desarrollo tecnológico. Pero eso, a su vez, está asociado, como dicen Schulz y como dice Marx, a un nivel de desarrollo de las fuerzas productivas en la que ya el tiempo de trabajo necesario para la supervivencia de la población, para su reproducción física, se reduzca al mínimo. Ya estamos llegando a esa situación. Bueno, según Ana Silvia, ya estamos en el estado estacionario de Ricardo. Bueno, no lo sé, puede ser. Pero si en la época de Schulz, con 5 horas de trabajo era suficiente, 5 horas, quiere decir que hoy, con menos de una jornada de trabajo habitual de 8 horas, repartida entre toda la población y con una orientación del cambio tecnológico adecuado, la idea de tiempo libre desaparece, porque es que todo el tiempo sería libre. Es decir, obviamente tenía que estar organizado de otra forma, etc. Es decir, que no se puede esperar que en una sociedad basada en el trabajo unilateral, abstracto, dependiente y asalariado, etc., se manifieste el tiempo de no trabajo como un tiempo de enriquecimiento personal y colectivo de unas personas que pertenecen a un colectivo que está dominado por las relaciones de poder, del capital, etc. Entonces se puede imaginar utópicamente, pero no... Sí se dan, porque hay expresiones... la canción popular es algo que surge a partir... Pues, lo que quiero decir es que que no existe que esa virtualización de ese trabajo también desidentifica y también hace que sus expresiones sean falsas, porque no hay expresiones reales, porque no hay una clase trabajadora que se reconozca como tal, porque no es vamos juntos al campo, a arar el campo y tenemos que hacer más llevadera esta tarea y por lo tanto generamos algo que nos permita sobrellevar este momento. Por eso no se dan esas expresiones, porque no hay, se dan sucedáneos de cultura además, masificaciones y demás, pero que no existe, no es tanto qué pena que no existe, sino, joder, no existe, hostia, ¿qué es lo que está pasando, no? Es que esas intuiciones, las masas, la tienen en los momentos de ruptura, en los momentos de crisis revolucionaria, pero no solo ahora. Por ejemplo, en la época de la Guerra Civil en Inglaterra, en la época de Cromwell, los propios republicanos tenían que luchar contra las masas obreras y campesinas radicalizadas que querían acabar con la propiedad antes del capitalismo, porque identificaban en las relaciones de poder asociadas a la propiedad, en aquel caso sobre todo de la tierra, la fuente de sus males. Entonces, en todas las épocas, es en los momentos de crisis donde la intuición de que puede haber otro mundo posible es más real y se manifiesta también en expresiones concretas de cultura popular, de asociacionismo, de ateneos, en fin, en épocas más recientes. Pero bueno, eso sería otra discusión que nos lleva un poco de... Es un tema que no voy a intervenir, solo voy a pasar un aviso, por si es de vuestro interés, porque tiene un poco que ver también con lo que planteabas. Tenemos una invitada la semana que viene en Charrasca, en el Gasteche de Basauri, que es Leopoldina Fortunati, también conocida integrante de Poder Operario y de lucha feminista. Aquí sé que hay gente que no está de acuerdo con algunos de sus postulados, pero creo que es una buena oportunidad de poder discutirlo, porque cuando tenemos estas personas todavía entre nosotros, pues una buena oportunidad. Así que el miércoles 15 a las 7 de la tarde, en Charrasca Gasteche, a Leopolda Fortunati, que participó del desarrollo de la teoría de la reproducción, de Nietzsche, es autora del Arcano de la Reproducción. Si os interesa, invitadas estáis. Muy bien. Bueno, con esto, la semana que viene, que toca Pello, ¿no?